Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado domán al agua pura. Entremos más adentro en la espesura, y luego a las subidas cavernas de piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Así comienzan los últimos versos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, y que posiblemente escribió el místico en Baeza, donde vivió a finales del siglo XVI. Eran los tiempos de mayor esplendor de esta ciudad jiennense, cuando por ella, por sus calles, paseaban personajes como San Miguel de los Santos o San Juan Bautista de la Concepción, atraídos todos ellos por el prestigio de la universidad, una universidad que había sido fundada en 1538 por Rodrigo López, con una bula concedida por el Papa Pablo III. La universidad recibió su impulso definitivo gracias a San Juan de Ávila, su primer patrono, el apóstol de Andalucía, el próximo doctor de la Iglesia, y que desde aquí inició un movimiento de auténtica renovación cristiana. Es la época de mayor florecimiento intelectual y también artístico. Se levantan entonces los edificios más significativos, como las casas consistoriales aún de estilo gótico florido, que exhiben en su fachada los escudos de Carlos I y Juana de Castilla. Un poco más tarde se construyó la fuente de Santa María para conmemorar la traída de aguas a la ciudad. Anejo a él el palacio de Jabalquinto, comenzado a construir ya a finales del XV por una noble familia emparentada con Fernando el Católico, con su magnífica decoración del gótico isabelino, donde se destacan sus bellos ventanales y la profusa decoración con puntas de diamante, clavos, frondas, florones y con 8 escudos de los linajes de los propietarios. El bellísimo patio renacentista apunta ya al barroco. Es de doble arcada de medio punto que descansa sobre columnas de mármol. Todas las enjutas están decoradas con escudos, salvo las de ángulo, que llevan parejas de niños. La monumental escalera, con sus estípites y balaustres, nos introduce plenamente en el barroco. Solo con cruzar la calle, el escudo en relieve de la Santísima Trinidad sobre la puerta de su fachada manierista nos indica que estamos en el instituto del mismo nombre, antigua sede de la universidad, hasta su desaparición en 1825. El edificio siguió destinándose a la enseñanza, primero como colegio de humanidades y después como instituto de enseñanza secundaria. En 1912, llamado por el director de entonces, Leopoldo Urquía, llegó Antonio Machado, abatido por la muerte de su esposa en Soria, para enseñar gramática francesa. Permaneció aquí durante 7 años y aún se conserva el aula donde impartía sus clases. La ciudad medieval amurallada se abre al exterior a través de sus puertas, como la de Jaén, y junto a ella el arco de Vigalar, construido para conmemorar la victoria de Carlos V sobre los comuneros. En el edificio de las escribanías, junto al arco, según cuenta la tradición, se celebró la primera misa tras la Reconquista. Para completar la Plaza de los Leones, en el siglo pasado, se trasladó hasta este lugar, piedra a piedra, el antiguo matadero de la ciudad. Una antigua tradición asegura que la Fuente de los Leones procede de la antigua ciudad romana de Cástulo. La Plaza del Mercado, donde en la antigüedad se instalaron los artesanos de la ciudad, hoy ofrece un espacio ideal para el paseo y el descanso de baezanos y visitantes. Y enseguida el Ayuntamiento, el último edificio rehabilitado, con su monumental fachada plateresca que en otro tiempo sirvió de cárcel y casa de justicia. Un ejemplo del esfuerzo que ha hecho Baeza por conservar su riqueza arquitectónica. Pero somos una ciudad monumental. Las generaciones sucesivas de baezanos han sabido conservar una ciudad que ha ido adquiriendo una importancia patrimonial que ha merecido que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad. La fortaleza de las murallas manifiesta la importancia estratégica que esta plaza, que Fernando III estableció como cabeza de puente para la conquista del Valle del Guadalquivir. Para ello la repobló de guerreros, infanzones y nobles,
Muchas casas conservan los escudos de aquellos pobladores y aún hoy podemos admirar los palacios construidos por sus descendientes en los siglos sucesivos. Por la puerta de Úbeda volvemos a entrar en la ciudad intramuros para ir al encuentro de la catedral. Pero antes nos detenemos en la iglesia de Santa Cruz, uno de los 3 templos románicos de Baeza construidos tras la conquista cristiana, el que mejor se conserva de ellos y quizás también de toda Andalucía. El trazado de la ciudad, con sus intrincadas calles, sus restos amurallados, sus monumentos, nos hablan de una larga historia que se remonta a la Edad de Bronce. Las huellas de esta historia se hacen patentes en el edificio más importante de la ciudad, la catedral, construida entre los siglos XIII y XVII, y en la que podemos encontrar desde la puerta mudéjar llamada de la Luna o de San Pedro Pascual, con su rosetón gótico mudéjar, al gótico flamígero, que encontramos en la portada sur, la Puerta del Perdón, con arco de carpanel y clave pinjante por la que se accede directamente al claustro. El siglo XVI, Andrés de Vandelvira, transforma el antiguo templo en una catedral renacentista. La gran portada de la fachada norte, realizada por Juan de Villalpando, así lo atestigua. En el extremo noroeste se levanta la torre, de planta cuadrada y origen árabe, pero con añadidos y reformas durante los siglos posteriores hasta terminar con la forma octogonal de los 2 últimos cuerpos. El interior tiene 3 naves. En la cabecera aún se aprecian los elementos góticos en las bóvedas de crucería y los arcos apuntados. El resto es de traza claramente renacentista, proyectado por Vandelvira y continuado por los arquitectos Pérez, Barba y Villalpando. El retablo mayor, en cambio, es puramente barroco, siendo trazado en el año 1674 por Manuel del Álamo. El templete central lo ocupa la imagen de la Virgen de los Mártires, y en el ático, San Andrés, patrono de la ciudad de Baeza. El púlpito, de chapa repujada y policromada, desde el que pudo predicar San Vicente Ferrer en 1410, es otra pieza de notable valor, como el soberbio cuadro de Valdés Leal en el que se representa la Sagrada Familia. La custodia se elaboró a comienzos del siglo XVIII para sustituir a una anterior destruida en el incendio de 1691. Es obra del orfebre Gaspar Núñez de Castro. A los pies del templo, la capilla dorada, de gusto italianizante. Los elementos decorativos de los muros y de las bóvedas, modelados en estuco siguiendo los dictados manieristas. Y antes de abandonar la catedral, admiramos la reja del maestro Bartolomé, que tiene como tema principal la Virgen con el Niño. Pero Baeza no ha sabido solo conservar su monumento. Es una ciudad que ha sabido conservar sus tradiciones. Y entre ellas, y en primer lugar, nuestras tradiciones de Semana Santa, nuestras cofradías. Por eso me siento orgulloso de que estemos celebrando el 600 aniversario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Yedra y la Virgen del Rosel. El Ayuntamiento, todos los baezanos, le hemos concedido la medalla de oro de la ciudad. La Archicofradía del Santo Cristo de la Yedra y Nuestra Señora del Rosel es la más antigua de la ciudad. Cumple ahora 600 años. Su sede está en el santuario situado en la pedanía de la Yedra, a 7 kilómetros del centro de Baeza, y lugar permanente de peregrinación. Nos encontramos en el lugar que, según la tradición y las crónicas de los historiadores a partir del siglo XV, tuvo lugar el milagro en la persona del hijo del alcalde Modo de Rú. Era ciego, recobró la vista de una manera milagrosa y la Virgen le pidió que a cambio escarbara en ese lugar donde iba a encontrar una imagen suya. Así lo hizo y apareció junto a la imagen un manantial sobre el cual se edificó la primitiva ermita del Santuario de la Yedra. Una fecha importante para nuestra cofradía son los primeros años del siglo XV, pues supuso la bajada de un crucificado a este Santuario de la Yedra. Nos cuentan los historiadores cómo fue esculpido por un clérigo que acompañó a San Vicente Ferrer en la predicación en Baeza, montó un oratorio en la ciudad, ardió el oratorio una noche, pero el Cristo se quedó solamente oscurecido. Este hombre lo dejó en herencia a la capilla del convento de San Francisco, desde donde se trasladó aquí a la Yedra.
El Cristo de la Hiedra es copatrono de Baeza desde 1607. Su imagen, tallada por Amadeo Ruiz y policromada en tonos oscuros, vino a sustituir a la original destruida durante la Guerra Civil. Y como suele ocurrir, las vicisitudes históricas han servido para acrecentar la devoción de los fieles. Yo soy testigo de ver por aquí venir gente de estos pueblos cercanos, muchos de ellos andando a rezarle al Cristo. Este año 600 aniversario de la fundación de la cofradía ha sido algo espectacular ver cómo han venido gente de todos sitios y cómo se ha visto completamente abarrotado el templo e incluso la calle, porque en alguna ocasión la misa hemos tenido que celebrarla en la puerta de la iglesia. Recientemente se han recuperado los restos de la antigua ermita con el pozo donde tuvo lugar el milagro. Junto a él, una hornacina que aguarda la llegada de la imagen de la Virgen, la reproducción de la original tallada en piedra en el siglo XIII. Y abandonamos Baeza con los versos de Machado. Ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra. Venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra de olivares y olivares. Buenos días desde la Catedral de Baeza, en la provincia y diócesis de Jaén, donde celebramos esta Eucaristía correspondiente al 29º domingo del tiempo ordinario, y donde se celebra este sexto centenario, nada menos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Hiedra y Nuestra Señora del Rosel. Preside la celebración el obispo de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo. La banda sinfónica de Baeza acompaña esta celebración litúrgica, en la que concelebran junto al obispo Juan Herrera, canónigo encargado del culto de esta catedral, Juan Párraca, capellán del santuario del Cristo de la Hiedra, los párrocos de las 3 parroquias de Baeza, don Rodrigo Garrida, don Francisco Víctor y don Miguel Navas, y otros sacerdotes hijos de este pueblo de Baeza, actuando como maestro de ceremonias el prefecto de liturgia del Cabildo Catedralicio y delegado de liturgia de la diócesis, don Manuel Carmona. Están presentes también en esta celebración el alcalde de la ciudad de Baeza y todos los alcaldes de la comarca baezana, así como representación de las más de 20 cofradías que tienen su sede en esta ciudad, la más antigua de las cuales es la del Santísimo Cristo de la Hiedra. Se dirige el obispo a incensar ahora la imagen del Santísimo Cristo de la Hiedra y la de la Virgen de Nuestra Señora del Rosel. Una imagen que hoy luce un sudario
especial para esta celebración, igual que el manto de la Virgen, especialmente vestidos para esta solemnidad de los 600 años del nacimiento de la cofradía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con todos vosotros. Celebramos hoy la Eucaristía Dominical en esta Santa Iglesia Catedral de Baeza, ante la imagen tan apreciada del Cristo de la Hiedra en el 6º centenario de su veneración. Corría en efecto el año 1411, cuando San Vicente Ferrer, durante su periplo por Castilla predicando en varias ciudades, pasó una temporada aquí en Baeza. Venía acompañado por un clérigo que durante este tiempo realizó la imagen de un Cristo que suscitó una gran devoción popular, extendiéndose pronto a toda la comarca. Un incendio oscureció la talla del Cristo, que ya siempre se caracterizó por su color negro. Trasladada la imagen a la Hiedra, se construyó allí un santuario, meta de peregrinación de toda la comarca, desde donde Cristo ha venido recibiendo culto junto con la imagen de la Virgen del Rosario. Dispongámonos a esta celebración, reconociendo antes con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Proclamemos ahora la gloria de Dios y aclamemos como único Señor a su Hijo resucitado, diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza la liturgia de la palabra con la continuación del libro del profeta Isaías que venimos leyendo y escuchando todas estas semanas. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, desceñiré la cintura de los reyes.
Abriré ante él las puertas. Los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y los monaguillos, de la escuela de monaguillos que don Juan Párraga ha promovido, van a cantar el Salmo responsorial. Aclama la gloria y el poder del Señor. Aclama la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, su maravilla a todas las naciones. Aclama la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclama la gloria y el poder del Señor. Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en su atrio trayéndole ofrenda. Aclama la gloria y el poder del Señor. Postrado ante el Señor en el atrio sagrado, tiembla en su presencia la tierra toda. Decía a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclama la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda, como muy bien sabéis. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios cedores y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permaneced de pie para recibir la bendición del Evangelio. Ha sido Juan Párraga, el capellán del Santuario del Santísimo Cristo de la Hiedra, canónigo emérito de Jaén, que ha proclamado el Evangelio, con el que ahora el obispo, don Ramón del Hoyo, bendice al pueblo. A muy pocos kilómetros de esta catedral de Baeza se encuentra el santuario donde se venera desde hace 6 siglos esta imagen que nos preside bajo la advocación del Santísimo Cristo de la Hiedra. Hoy se ha trasladado a este templo, como ha venido haciéndose en épocas pasadas, para celebrar este aniversario bajo esta advocación extendida por todas estas zonas. Agradecemos a Televisión Española que hace llegar las imágenes de esta celebración litúrgica a innumerables personas mayores, enfermas e impedidas. Les encomendamos juntos a este Cristo en la Eucaristía de forma muy especial. Felicitamos al capellán y al hermano mayor, a la Junta Directiva y a los miembros de esta cofradía que cuidan del culto y devoción de esta venerada imagen desde hace tantos años. Saludamos igualmente al hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, con la que está hermanada, al presidente y agrupación arciprestal de cofradías, así como a los hermanos mayores y representantes de cada una de las cofradías de pasión y de gloria que han querido acompañarnos en esta celebración. Agradecemos la asistencia del ilustrísimo señor alcalde de la Corporación Municipal de Baeza
y la presencia de todos los señores alcaldes de la comarca también aquí presentes, a la magnífica banda sinfónica de la ciudad de Baeza, que ha preparado las piezas musicales que realzan los gestos sacramentales de esta celebración. Queridos capitulares y sacerdotes, hermanos y hermanas, hemos escuchado del evangelista San Mateo el propósito claro que movía a los fariseos del tiempo de Jesús, aliados con los herodianos en aquella ocasión para urdir un complot contra Cristo con el fin de arrestarlo y acabar con él. No podían soportar por más tiempo sus duras críticas, echándoles en cara sus cerrados y egoístas comportamientos, excluyendo a los pobres y a otros pueblos de la misericordia divina de Dios. Pactan para ello comprometerle en cuestiones delicadas y así acusarle con motivos concretos. En aquella sociedad de Israel, en que lo político y lo religioso estaban mezclados y sin definir sus límites, le preguntaron si era lícito pagar tributo al César o no, pagar a los romanos bajo cuyo dominio se encontraban. Jesús no se dejó engañar por las elogiosas palabras de su saludo, pero se dio cuenta de la trampa que le tendían. Si le respondía que era lícito pagar el tributo, se situaba contra el poder político de los romanos, es decir, se declaraba un mal ciudadano. Si por el contrario respondía que era lícito pagarle, se enfrentaba al sentir común de los judíos que no admitían otra soberanía que la de Yahvé. Se declaraba entonces un mal judío. Ante esta situación, Jesús les pregunta por qué van a tentarlo. No responde directamente a su pregunta, pero su respuesta tampoco fue una evasiva. Lo que hace es resituar el problema y relativizar la soberanía del César, planteándoles que la soberanía suprema es de Dios. Son las palabras que hemos escuchado también en la primera lectura del profeta Isaías: yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Todo lo demás debemos subordinarlo a esta enseñanza. El dominio del César y el señorío de Dios no pueden situarse en el mismo plano, aunque tampoco Cristo establece una división maniquea entre Dios y el poder constituido. Desde un sentido correcto de libertad religiosa, diríamos hoy, Jesús contesta: pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pensemos que esta pregunta de los fariseos y herodianos ha seguido teniendo la misma actualidad a lo largo de los siglos y que la tiene también hoy. Quizás hoy más de uno mutilaría la pregunta y eliminaría darle a Dios lo que es de Dios. Es la tendencia de algunos y su intento de privatizar la fe de los creyentes, dejar a la religión como una cuestión privada sin que tenga por qué tener la más mínima incidencia en el contexto sociopolítico, que Dios no cuente para nada. A estos planteamientos se refería el Papa Benedicto XVI cuando en la reciente Jornada Mundial de la Juventud les dijo a los jóvenes cristianos reunidos en torno a la plaza del Cibeles de Madrid: muchos piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o injusto. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, les dijo, porque en realidad conducen a una existencia sin horizontes
y a una libertad sin Dios. Decirles finalmente que con esta ocasión de este 600 aniversario del Santísimo Cristo de la Hiedra, Su Santidad Benedicto XVI, en un breve comunicado recibido de la Casa Pontificia que leeremos al final, nos alienta a ser en todas partes fieles testigos del Evangelio, colaboradores solícitos de la Iglesia y audaces sembradores de esperanza, cumpliendo con esmero los deberes familiares, profesionales y sociales. Y termina sus palabras impartiéndonos a todos una especial bendición apostólica con ocasión de este centenario. Unidos también nosotros a los sentimientos del Santo Padre, agradecemos sus palabras y le encomendamos, junto con toda la Iglesia, ante esta imagen del Santísimo Cristo y ante la Santísima Virgen bajo el título de Nuestra Señora del Rosel, como se la venera en el mismo santuario. Que así sea. Ha sido la homilía de don Ramón del Hoyo, obispo de Jaén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que la Iglesia anuncie con coherencia y sin cesar que el amor es más fuerte que el odio y testimonia así la misericordia que ella en Cristo experimenta de Dios, roguemos al Señor. Para que sean desterradas todas las divisiones que separan a pueblos y razas y se consoliden en la sociedad humana la justicia y la igualdad, roguemos al Señor. Para que los perseguidos y privados de libertad, los parados y angustiados por la precariedad, los enfermos y moribundos, encuentren en el crucificado consuelo y esperanza, y a los hermanos aliento y solidaridad, roguemos al Señor. Para que los miembros de la Cofradía del Cristo de la Hiedra y los fieles de esta ciudad de Baeza, que celebramos hoy con gozo este centenario de su devoción, desterremos de nuestra vida todo aquello que la contradiga. Roguemos al Señor. Y para que Dios infunda en nuestros corazones el espíritu que procede de su amor, a fin de que, revestidos de los sentimientos del Cristo, logremos amarnos como Él nos amó, roguemos al Señor. Dios de sabiduría y misericordia, que con tu poder diriges misteriosamente la voluntad de los hombres, escucha nuestra oración y no permitas que ninguna autoridad abuse del poder recibido, sino que sirva al bien común, de acuerdo con la palabra de tu Hijo, y la humanidad entera te reconozca a ti como único Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Y terminada la liturgia de la palabra, acercamos ya al altar el pan y el vino con el que se va a celebrar
el sacrificio eucarístico. Miembros de las cofradías son los que llevan estas ofrendas de este movimiento cofrade tan importante en la ciudad de Baeza. Mientras la banda sinfónica de la ciudad de Baeza, dirigida por Joaquín Fabrellas, interpreta el Ave Verum Corpus en la versión de Mozart. Salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, de cuyo pecho perforado brota la sangre y el agua. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Presentadas las ofrendas, las inciensa el celebrante, Monseñor del Hoyo. Y vemos ahora el magnífico retablo barroco de esta catedral de Baeza. Una catedral que se comenzó a construir en el siglo XIII y que no se concluyó sino hasta el siglo XVIII. Desde el románico, el mudéjar, el gótico, han dejado su huella en este edificio imponente de la ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Ramón, que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz contigo. Y nos deseamos la paz. Una paz que también queremos que llegue hasta Oriente Medio, hasta Egipto, en este momento donde los cristianos coptos han sido objeto de la persecución en estos días pasados. Nos unimos al Santo Padre que pedía la paz verdadera para aquella región. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en su casa, pero una palabra tuya bastará. Recordamos que estamos en la Catedral de Baeza, celebrando esta Eucaristía del 29º domingo del tiempo ordinario, y conmemorando el 6º centenario de la Cofradía
del Cristo, del Santísimo Cristo de la Hiedra y la Virgen del Rosel, la decana de las cofradías de esta ciudad de Jaén. El próximo domingo, que es Día Mundial del Domum, estaremos en Roma, porque allí el Santo Padre, Benedicto XVI, celebrará la canonización de 3 nuevos santos, entre ellos una española, Bonifacia Rodríguez de Castro, la fundadora de las Siervas de San José. Junto a ella canonizará el Santo Padre a Luigi Guanella, fundador también de los Siervos de la Caridad y las Hijas de Santa María, y Guido María Conforti, fundador de la Sociedad de San Francisco Javier para las misiones extranjeras, los javerianos. Empezará la Eucaristía y ahí estaremos a las 10 de la mañana del próximo domingo, día 23 de octubre. Vimos el sudario del Santísimo Cristo de la Hiedra, donado por un cofrade en el siglo XIX, junto con la medalla de oro con la que fue distinguida por la Corporación Municipal de Baeza, oyendo el sentir de todos los baezanos que profesan grandísima devoción a este Santo Cristo, que se venera en el santuario del mismo nombre. Cristo ante el que rezaron también grandes santos: San Juan Bautista de la Concepción, San Miguel de los Santos. Cuando Baeza tenía una de las universidades más importantes de Andalucía, impulsada por San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía, y que próximamente, como anunció el Santo Padre durante su visita a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud, será proclamado doctor de la Iglesia. La banda sinfónica de la ciudad de Baeza, que está acompañando esta liturgia, asesorada también para esta ocasión por Mari Carmen Arroyo. Centenares y centenares de fieles han dado cita en su catedral esta mañana. Unidos a ellos también nosotros hacemos nuestra comunión espiritual, expresando al Señor los deseos de recibirle y disponiendo nuestra alma para que en ella pueda habitar el mismo Cristo. También hoy, al finalizar la Eucaristía, se bendecirá el nuevo estandarte de la Cofradía del Santo Cristo de la Hiedra, diseñado por Javier García y bordado en oro fino y seda
por Javier García y Martínez Suárez, artistas jienenses, siguiendo la pintura de Paco Carrillo. Vemos también a Virgen del Rosel, que luce ese manto, donación de la reina Isabel II. Y recordamos que después de el Día del Señor, en cuanto termine esta celebración, podrán ustedes seguir viendo aquí en la 2 el programa Pueblo de Dios. Hoy con un reportaje, Los hijos del tsunami olvidado, que habla del trabajo que llevan en aquel país del sudeste asiático, azotado hace ahora 8 años, ahora en diciembre, por el mayor tsunami de la historia. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Su Santidad Benedicto XVI saluda cordialmente a Monseñor Ramón de López, obispo de Jaén, así como a todos los pastores religiosos y fieles que con gran devoción se han congregado para conmemorar el 600 aniversario de la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Yedra. En esta fastuosa circunstancia, el Papa los alienta a ser auténticos discípulos y misioneros de Jesucristo, cultivando intensamente la amistad con Él a través de la escucha de su divina palabra, la constante oración personal, la participación asidua en la Santa Misa y el pródigo ejercicio de la caridad. Al mismo tiempo, el Santo Padre los exhorta a ser en todas partes fieles testigos del Evangelio, colaboradores solícitos de la Iglesia y audaces sembradores de esperanza, cumpliendo con esmero sus deberes familiares, profesionales y sociales. Con estos sentimientos y confiando a quienes participan en la celebración jubilar al amor misericordioso de Dios Padre, para que sepan acoger, acompañar y contemplar a su Hijo en todas las vicisitudes de la vida, el Sumo Pontífice les imparte una especial bendición apostólica, prenda de copiosos favores celestiales. Dado en Vaticano el 16 de octubre de 2011, Angelo Becci, sustituto. Nuestro reverendísimo Padre don Ramón del Hoyo López, por la gracia de Dios de la Sede Apostólica, obispo de Jaén, dará pues ahora esta bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los fieles aquí presentes y a todos los que siguen con piadosa atención esta celebración por la televisión, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y reciban la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por nuestro beatísimo Papa Benedicto XVI, por nuestro obispo Ramón y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaros por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con vosotros. El Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día de su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Hemos recibido
la bendición apostólica y con el himno del Te Deum de Acción de Gracias que compuso Charpentier, tan conocido por todos, damos todos gracias a Dios por esta celebración en la que hemos celebrado el 6º centenario de una de las cofradías de Baeza, la decana de ellas. Y dando gracias a Dios, nos despedimos hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recordamos que estaremos en la Basílica de San Pedro en Roma. Ahora se quedan ustedes con Pueblo de Dios. Hasta la semana que viene. Feliz Día del Señor a todos.